El encargado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, lanzó una amenaza en contra del presidente ruso, advirtiendo que este podría ser arrestado en al menos 130 países que reconocen a la Corte Penal Internacional. Las caretas de Occidente revelan cuáles han sido sus intenciones desde el principio con Rusia y que el conflicto en el este de Europa es solo un chivo expiatorio para alcanzar lo que siempre han querido: cambiar el poder en el Kremlin. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Como era de esperarse, la Unión Europea reafirmó el pleno apoyo a la Corte Penal Internacional y amenazó directamente al mandatario ruso con ser arrestado en cualquier momento si visitaba alguno de los países que reconocen a esta Corte. Esto luego de que la Corte acusara al mandatario de ciertos crímenes que no han sido probados y que el mismo gobierno ruso ha desmentido. Ya sabemos cómo las potencias occidentales inventan amenazas o situaciones para dar golpes de Estado, como lo hicieron en Irak. Ante esto, el encargado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dicho lo siguiente: la Unión Europea reafirma su pleno apoyo a la CPI. Cualquier medida de represalia contra aquellos involucrados en el trabajo de la Corte es inaceptable. Lo que no dijo el funcionario es que hay muchos países que no reconocen ningún mandato de la Corte Penal Internacional, y entre ellos se encuentra el gobierno estadounidense, y es por esa razón que nadie ha podido juzgar a ningún gobierno de la potencia del norte por sus crímenes de guerra. Pero ante la amenaza de la Unión Europea en contra del gobierno ruso, las respuestas no se han hecho esperar, y el expresidente Dmitry Medvedev sentenció lo siguiente: la detención del presidente ruso por un país extranjero a raíz de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional equivaldría a declarar la guerra a Rusia. Luego de estas declaraciones de Medvedev, Borrell se sintió ofendido y dijo que no aceptaría amenazas de Rusia. Imaginemos que el funcionario europeo quiere arrestar al mandatario ruso sin que esto genere ningún tipo de defensa por parte de la potencia euroasiática. El alto funcionario de la Unión Europea dijo que las palabras de Medvedev son consideradas una amenaza ilegal emitida por un alto representante ruso de utilizar la fuerza contra la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, y su país anfitrión, los Países Bajos. Seguidamente, Borrell recalcó que la Unión Europea sigue comprometida con la defensa de la Corte ante cualquier injerencia externa destinada a obstruir el curso de la justicia y socavar el sistema internacional de justicia penal. Recordemos que la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional permanente creado para investigar y juzgar los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto, como los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el delito de agresión. Pero sus decisiones no son vinculantes. Y en este caso, Rusia no reconoce las imposiciones de la Corte Penal Internacional, con el mismo derecho que el gobierno estadounidense tampoco las reconoce. Con descaro, Europa se da golpes de pecho para que la potencia euroasiática se apegue a los mecanismos de la Corte. Quieren ocultar que uno de los argumentos que ha dado el gobierno estadounidense para justificar su no reconocimiento a la CPI es la preocupación de que la jurisdicción de la Corte pueda infringir su soberanía nacional. Asimismo, el gobierno estadounidense ha sostenido que los tribunales nacionales son los que deben juzgar a los ciudadanos de cada país, e incluso les preocupa que los juicios de la CPI puedan afectar su política exterior. Así que las incoherencias del gobierno estadounidense con sus aliados europeos saltan a la vista, incluso que Washington no haya ratificado el tratado para ser miembro de la Corte Penal Internacional impide que se le investigue por sus crímenes en otras latitudes, lo que ensombrece su lucha para que Rusia, que tampoco es miembro, rinda cuentas en este tribunal bajo ninguna acusación, y es aquí donde aparece la subjetividad de las organizaciones internacionales para imponer normas. El Estatuto de Roma tiene 123 estados parte, entre los que faltan potencias importantes como Rusia, China, India, Israel o la potencia del norte, lo que en la práctica supone que la CPI no tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra o de agresión que puedan cometer. Pero a Rusia sí la quieren obligar a cumplir cualquier mandato de la Corte cuando ésta solo quiere efectuar un claro golpe de Estado para cambiar el poder que actualmente está consolidado en el Kremlin.
Desde el primer momento, el Kremlin ha sido categórico a la hora de catalogar como jurídicamente nula cualquier decisión de la CPI, ya que no reconoce su jurisdicción ni ha ratificado el Estatuto de Roma para convertirse en miembro del tribunal. A estas alturas se puede afirmar que las relaciones de Rusia con Occidente han tocado fondo y la amenaza de un conflicto mayor no ha disminuido, sino que ha aumentado gracias a las presiones que ha tenido la potencia del norte y sus aliados en contra de Rusia. Mientras tanto, el jefe de la diplomacia europea apuntó que las autoridades rusas están desestimando esta decisión de la CPI, diciendo que al final Rusia no ha firmado este tratado, pero que están dispuestos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Por su parte, el gobierno estadounidense siempre se ha mostrado reacio a la creación de un tribunal supranacional con jurisdicción sobre sus naciones, lo que implica justicia para los demás, pero no para sí mismo. Incluso este país tiene en vigor una ley que prohíbe que sus soldados sean extraditados para ser juzgados por crímenes de guerra, lo que impide a la CPI pronunciarse por sus acciones militares en cualquier parte del mundo. Cuando lo intentó, Washington retiró el visado de la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. En ese momento no salió ningún miembro de la Unión Europea a apoyar la decisión de la Corte o a pedir respeto a las instancias de justicia internacional. Por su parte, Moscú firmó el estatuto en el 2000, pero nunca lo ratificó, y en 2016 retiró su firma tras anexionar Crimea. Igualmente, Kiev se comprometió a ratificar el estatuto al firmar en 2014 el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Ucrania también enmendó su última constitución para aceptar la jurisdicción de la CPI en 2019, pero no ha dado el paso por preocupación política de que esto desencadene descontento social ante el miedo a que la CPI persiga judicialmente a sus soldados que han cometido crímenes contra su propia población. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.